El primero en escribir algo sobre Chavín de Huántar fue Pedro Cieza de León entre los años 1549 y 1553. Después, Antonio Vázquez de Espinosa, 1616, diría: junto a este pueblo de Chavín hay un gran edificio de piedras muy labradas de notable grandeza. Era huaca y santuario de los más famosos de los gentiles, como entre nosotros Roma o Jerusalén, a donde acudían los indios a ofrecer y hacer sus sacrificios. Y así acudían de todo el reino. Hay debajo de tierra grandes salas y aposentos, tanto que hay ciertas noticias que pasan por debajo del río que pasa junto a la huaca o santuario antiguo. Nos encontramos en el monumento arqueológico de Chavín de Huántar. Esta es la Gran Plaza, la misma que tiene varias denominaciones: Plaza Principal, Plaza Mayor, Plaza Hundida, Plaza Cuadrada, Plaza Cuadrangular. Mide 49 metros con 72 centímetros por lado y tiene ángulos de 90 grados. La Gran Plaza está rodeada por varias plataformas. La plataforma sur, parcialmente dañada en su extremo sureste. La plataforma este, que se encuentra totalmente destruida, quedando en la actualidad solo algunas huellas de su existencia, así como por la plataforma norte, que se encuentra en mejor estado de conservación. Al fondo, como expresión del poder de los sacerdotes o sacerdotisas, se encuentra el Templo Mayor. Las plataformas que rodean la plaza cuentan con gradas o peldaños. Estas, posiblemente, sirvieron como una especie de tribunas, desde donde las personas del pueblo participaban en los ritos o ceremonias que se desarrollaban en el lugar. Está orientado aproximadamente hacia los 4 puntos cardinales. En cada lado existen escalinatas, donde se observan 5 gradas, pero siguiendo las características arquitectónicas del monumento y observando los detalles en alguna de las lajas de piedra que cubren el muro, podríamos decir que en su diseño original habrían existido 7 gradas. Fíjese el nivel del último peldaño, comparado con la altura del enchape. Y si a esto le agregamos la característica de 2 piedras delgadas, una de las cuales se encuentra en el lugar, es posible que, originalmente, existieran 7 gradas. La plaza cuenta con hornacinas, 6 por lado, con enchape de piedras finamente pulidas, las que cubren las paredes que existen detrás, las cuales le dan solidez a la edificación. El piso de la Gran Plaza tiene una inclinación de 90 centímetros hacia el este. Esto es para que el agua discurra hacia los sumideros que existen, de los cuales solo uno queda operativo, el mismo que se encuentra al este de dicha plaza. En la esquina sureste aún se observa otro de los sumideros, pero no se encuentra operativo. Falta realizar los trabajos de limpieza arqueológica para ponerla en funcionamiento. Estos canales conducían el agua hacia el drenaje que se observa antes de ingresar a la plaza. Allí llega aún el agua por el sumidero central de la plaza, no así de los sumideros que se encuentran en el extremo de la misma, pero creemos importante observar los detalles. En ella observamos que cuando los canales adyacentes llegan al canal principal, estos no se encuentran en un mismo punto, sino que uno se encuentra más adelante que el otro. Esto tuvo como propósito evitar la interferencia en la libre circulación de las aguas hacia el río. Se diseñó de esta manera para que el choque de las corrientes de agua no formaran remolinos. ¿Qué otros propósitos más existieron? ¿Esto no cree usted? Es una pequeña muestra del avance en hidráulica al que llegaron los señores Chavín, pues más adelante encontraremos aún más detalles. Retornando a la Gran Plaza y llegando al piso, observamos la existencia de una señal.
un punto circular en alto relieve, ubicado en el lado este, en la base y en medio de las escalinatas. La orientación axial parte de este punto, el cual atraviesa la escalinata blanco y negro, el pórtico de las Falcónidas, el atrio de las Falcónidas y la fachada del Templo Mayor. Pero, así como existe un punto en alto relieve que divide la plaza y el templo en dos, en la plataforma sur existe un punto en bajo relieve que divide la plaza en cuatro. En la intersección de los puntos, ¿se hallaba el obelisco Tello? ¿O este ídolo se encontraba en la plaza circular? En cualquiera de los casos, habría servido como una especie de Intihuatana o reloj solar, para medir el tiempo, no en las horas del día necesariamente, sino para determinar las estaciones del año, los solsticios y equinoccios. Esto en función de la salida del sol y tomando como referencia algunos puntos de los cerros circundantes al lugar. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque permitía al sacerdote o sacerdotisa conocer en qué momento dejaba o iba a llover, toda vez que la agricultura era la base de la economía, por lo que era fundamental conocer estos detalles. La Gran Plaza era posiblemente un lugar de concentración masiva de los peregrinos venidos de varios puntos del territorio andino, costa, sierra y selva, quienes participaban en los oráculos o ritos, buscando respuesta de las deidades a quienes les formulaban sus consultas en torno a sus problemas de subsistencia, tal vez incluso buscando recuperarse o sanar de sus males físicos. En los tiempos de máximo esplendor, aquí, supuestamente, se encontraba la gente del pueblo para rendir culto a las deidades chavín, toda vez que los sacerdotes o sacerdotisas de esta cultura y los líderes de las sociedades distantes a este sitio se reunían en otro lugar, en la plaza circular. Avanzamos y en el lado oeste de dicha plaza podemos ubicar parte del Canal Rocas. Más adelante llegaremos a la escalinata Alba o gradería Mirendor, construida en base a piedras similares a las que se utilizaron en la construcción de las escalinatas que dan acceso a la Gran Plaza, pero de gran tamaño. Llegan a medir 8 metros con 33 centímetros. Esta escalinata enlazaría a la Gran Plaza con la Plaza Circular por medio de un pasaje descubierto el año 2005 por el equipo de arqueólogos y especialistas del proyecto de investigación y conservación de Chavín de la Universidad Stanford. Luego nos dirigiremos a la escalinata Blanco y Negro. El nombre de la escalinata Blanco y Negro se debe al color de las piedras que forman sus gradas. En la zona noroeste se encuentran las piedras negras. Y si nos fijamos, existen 2 peldaños de un solo bloque de piedra en la parte inferior y otra con las mismas características en la parte superior. En la zona suroeste se cuenta con la presencia de las piedras blancas, representando entre una y otra el día y la noche, el bien y el mal, macho-hembra, etc. Pero lo más importante no es lo que trataban de representar, sino el hecho de que el hombre chavín de ese entonces ya tenía la concepción de lo opuesto de las cosas. Cada una de estas piedras mide un promedio de 3 metros con 40 centímetros. Fue descubierta por el señor Marino González en 1965. Posiblemente servía de acceso principal al Templo Mayor y entrada para los grupos de poder a la Gran Plaza. Siguiendo, se encuentra el altar del Choquechinchay, también conocida como la constelación del Orión, 7 hoyos, 7 morteros o las Pléyades. Fue hallada por el señor Marino González en 1957 aproximadamente. Mide 2 metros 77 centímetros de largo por 2 metros 20 centímetros de ancho y tiene un alto o espesor de 60 centímetros.
Cada hoyo tiene 50 centímetros de diámetro y una profundidad promedio de 18 centímetros. El tipo de piedra es caliza de color negro. Teniendo en cuenta la distribución de los hoyos, se hace evidente una gran relación con el felino, cuyo nombre quechua, Chinchay, podría explicar la razón del culto al felino de los señores Chavín y toda la cultura andina. En el sector este del altar existe un espacio a manera de escalinata, el cual mide 74 centímetros de largo, el mismo que coincidiría con el ancho de la Stella Raimondi, motivo por el cual algunos arqueólogos suponen que allí pudo haberse ubicado la estela o deidad de los báculos. Pero, si esta deidad se encontraba en el lugar, ¿a dónde miraba? Recuerde que una de las partes no tiene grabados. ¿Era suficiente el espacio que existe en el altar del Choque Chinchay para soportar el tamaño y el peso de la estela? Sobre el particular existen muchas interrogantes. Es así que el doctor Carlos Milla considera que el espacio o especie de escalinata del altar estuvo reservado para los sacerdotes o sacerdotisas Chavín, quienes se paraban sobre ella para que pudiesen observar las constelaciones o estrellas durante las noches, utilizando los hoyos como una especie de espejos. Pero, ¿cómo así de espejos? Imagínese esta piedra, muy bien pulida, y en los hoyos agua. El agua reflejaba a manera de espejos las constelaciones o simplemente las estrellas. A partir de dicha observación, los sacerdotes adivinaban los periodos de sequía y de lluvia, posiblemente con gran exactitud, adelantándose de esta forma a las estaciones del año. Predecir el tiempo, como ya lo indicamos, era importante, pues el avance de la tecnología agraria había creado la necesidad de un nuevo tipo de personas, a manera de especialistas, dedicados a los estudios de los movimientos del Sol, las estrellas y la Luna, de tal manera que los campesinos, a cambio de los servicios que recibían de los sacerdotes, les entregaban una parte de su producción, que posiblemente no necesariamente eran sus excedentes. De modo que todas aquellas personas que radicaban en torno a los templos vivían de los servicios religiosos, debiendo indicar que esta tecnología de los espejos de agua la encontramos difundida por el continente desde México hasta el sur de Chile y Argentina, como evidencia de una cultura continental unitaria y ecuménica. Prosiguiendo nuestro recorrido, nos dirigimos hacia el sur de la Gran Plaza, pasando por un costado de la plataforma sur, de donde observamos al oeste una puerta, reconstruida en 1998. Luego llegamos al templo o pirámide mayor, el mismo que fue conocido todo el tiempo. Esta monumental construcción mide 78 por 72 metros y cuenta con un área de 5.616 metros cuadrados, pero antes de seguir avanzando, debemos detenernos para observar algunos detalles de la construcción. En principio, la pared tiene una inclinación que en la actualidad varía de 5 a 9 grados. De allí que se dice que el templo es una construcción piramidal trunca, en la que además aún se aprecia esta esquina de 14 metros de altura aproximadamente. En segundo lugar, la fachada del templo nos muestra dos tipos de construcción: un trabajo rústico, con mucha pachilla, el mismo que se puede observar de la primera hilera de piedras hasta la séptima. Esta estructura posiblemente no se veía, pues estaba cubierto por lajas de piedras finamente pulidas, con grabados en la parte superior, o tal vez enlucidos con barro y adornados con murales. De la octava hilera de piedras hacia arriba, el trabajo es más fino, donde se puede observar la característica clásica de la arquitectura chavín: 2 hileras de piedras delgadas y una gruesa, las mismas que, de acuerdo a cómo se va elevando la pared, disminuyen su grosor. Esta disposición de las piedras, finamente pulidas, posiblemente en esos tiempos como en la actualidad, estaban a la vista de todos.
En tercer lugar, diremos que la pared Chavín está conformado por tres estructuras. Una es la que vemos, la parte exterior del templo, con las características ya indicadas. La segunda es la que veremos cuando ingresemos al interior de las galerías, pasajes o recintos. Entre estas dos encontramos la tercera estructura, a la que llamaremos el relleno o el núcleo, con piedras aparentemente en desorden, pero fijémonos bien. Por un lado, hay unas piedras que van de largo y otras de cabeza, amarrando mejor la estructura de la edificación. Las piedras están dispuestas de tal manera que unas van de este a oeste y otras de norte a sur, los que a la vez se unen con argamasa. Es por eso que las paredes del templo son sumamente sólidas y gruesas. Luego nos encontramos con 4 escalinatas y observamos que uno de los peldaños tiene grabados de serpientes. ¿Y estas qué función cumplían? ¿Eran una especie de señal de tránsito? ¿O tal vez era un indicador que limitaba el acceso del común de las personas hacia el atrio? Y si era así, estamos ingresando a los lugares más sagrados del templo de Chavín de Huántar. En nuestro recorrido, en la parte superior de la pared del templo, observamos una piedra que sobresale a la estructura. Esta piedra es lo que queda de una cabeza clava. A esa altura estaban. A un costado y un poco más arriba existe otra piedra. Es parte de una cornisa. En consecuencia, incrustadas en la parte superior de la pared del templo, se encontraban las cabezas y sobre ellas cornisas finamente decoradas, con representaciones de serpientes por un lado y felinos por otro. En el piso se puede observar un tramo del sistema de drenaje con el que cuenta el monumento arqueológico. Estos drenajes tienen una impresionante técnica de rompepresión, consistente en una especie de gradas por donde pasaba el agua. Es así que el volumen del agua más gradas daban como consecuencia 1. La disminución de la velocidad del agua, 2. Liberación de oxígeno y 3. Generación de sonido. El oxígeno y el sonido recorrían los sistemas de drenaje, que por cierto estaban cubiertos, llegando a las habitaciones y pasajes interiores del templo. Allí, los recintos se oxigenaban. Además que estas habitaciones o pasajes eran como una especie de cajas de resonancia para que el sonido salga por los conductos de ventilación y los sacerdotes o sacerdotisas de Chavín de Huántar hagan creer al pueblo y a los peregrinos que llegaban al lugar que las deidades estaban dentro del templo y eran ellas las que estaban rugiendo, y por consecuencia deberían traer sus mejores trabajos y dejarlos en calidad de ofrendas. Prosiguiendo, podemos apreciar la ampliación del templo o dosamiento, la misma que según el Dr. Reed no es desde la base. Luego nos esperan las 7 piedras pulidas blancas al sur y las otras piedras pulidas negras al norte, conservando el mismo patrón de la escalinata blanco y negro. Pero antes de llegar al pórtico, en la parte superior existen gradas. ¿Cómo se llegaba a ellas? Para responder esta interrogante, debemos recordar las características arquitectónicas de Chavín, el cual nos muestra una hilera de piedras pulidas gruesas y 2 delgadas. Por consecuencia, en este sitio faltarían por lo menos 2 hileras de piedras delgadas y una gruesa. Detrás de ellas existían escalinatas, mediante el cual los sacerdotes o sacerdotisas llegaban a un balcón, y de allí a las gradas aún existentes en la actualidad, ingresando por medio del pórtico de las Falcónidas, conocidas también como pórtico de las columnas o ángeles atigrados. El pórtico fue descubierto en 1955 por el señor Marino González. Sus columnas cuentan con una altura de 2 metros con 80 centímetros y un diámetro de 90 centímetros.
En ellas se puede observar la representación de dos personajes antropomorfos. La del lado norte representaría al macho y la del lado sur, la hembra. En la columna sur, la que representa a la hembra, observamos a un ser con el cuerpo de frente y la cabeza de perfil. Nos muestra una boca dentada con enormes colmillos, con las alas desplegadas, siendo su plumaje sustituido con grabados de felinos y serpientes, así como los brazos cuentan con brazaletes en las muñecas y se encuentran pegados al cuerpo. Luego las piernas, y entre ellas lo que representaría el genital femenino externo, mostrándonos lo que podríamos llamar el labio mayor. Claro, eso visto de una manera. Observándolo de otra forma, nos muestran dos rostros que se miran. A la altura del tobillo encontramos otros rostros, como en todo el arte chavín. La columna norte representaría al ser masculino, delineado con el cuerpo de frente y la cabeza de perfil. Posee brazaletes en sus brazos flexionados. Los dedos terminan formando poderosas uñas como especie de garras, similares a la anterior, pero diferente al representar entre las piernas lo que podría ser el pene, los testículos. Esto si lo vemos de una forma. Si lo vemos de otra manera, es un rostro de frente que representaría por un lado al felino y por otro a la serpiente. Eso es el arte chavín, lleno de metáforas. De esta manera, ambas columnas representarían tal vez macho y hembra. ¿Estos seres antropomorfos vigilaban la entrada al templo? Estas columnas, además, sostenían una cornisa en las que, según las evidencias arqueológicas, se mostraban 8 aves de norte a sur y otras 8 aves de sur a norte. En relación a las aves, el señor Tiberio Petro León, en su publicación Chavín de Huántar, Centro Chamánico, nos describe detalles simbólicos de las referidas aves, destacando a nuestro entender lo siguiente. En principio, la primera ave que no se encuentra en el pórtico es diferente a todas, así como la octava. En segundo lugar, a partir de esto, cada par de aves es igual, pero a la vez diferente a los otros pares. Pero existen elementos comunes, tales como: todas las alas de las aves tienen 4 plumas, así como la cola, en todos los casos, se divide en 3 partes o plumas. Luego pasamos a observar los hoyos, que tienen conexión con el canal Rocas. ¿Para qué servían? ¿Eran una especie de alcantarillas? Los que a la vez servían para producir algunos sonidos. Sobre el particular, el Dr. John Reid afirma que los chavín no solo utilizaron sonidos, sino también luces y tal vez olores como parte de sus ritos. Prosiguiendo, observamos un pasaje, el mismo que fue hallado el 2005 por el equipo de trabajo encabezado por el Dr. Reid. Como se dijo, habría sido utilizado para que por allí transite un grupo muy selecto de personas, tal vez los líderes de las sociedades distantes a este sitio, de la Gran Plaza hacia la Plaza Circular, pasando por la llamada Escalinata Alba. Su estructura es de piedra pizarra finamente elaborada. Las escalinatas son de granito. Todo esto está cubierto para evitar que la intemperie lo dañe. A continuación se encuentra el atrio de la Plaza Circular, el mismo que fue trabajado por el equipo del Dr. Reid el 2006, donde se halló un recinto finamente enlucido, que según las versiones del mismo doctor, sería cronológicamente anterior a dicho atrio, en la actualidad también cubierto. Así llegamos a la Plaza Circular, conocida además como la Plaza de la Luna, Plaza Hundida, Plaza Ceremonial, la que fue descubierta por el proyecto Chavín de la Universidad Mayor de San Marcos, dirigido por el doctor Luis Guillermo Lumbreras entre los años de 1973 y 1974. Tiene un diámetro de 21 metros, con zócalos de 50 centímetros,
el tipo de piedra utilizado en este sitio es granito blanco para el muro. Entre los años 1500 antes del presente, el Dr. Reed dice que ya estaban construidos el templo y por consecuencia las galerías. Pero la plaza circular, como lo conocemos, correspondería a las últimas fases importantes de construcción del templo de Chavín de Huántar, entre los años 800 a 500 a.C., momento en que se habría producido la conclusión del sitio ceremonial y la posterior caída de Chavín. La plaza circular, en los tiempos de apogeo Chavín, era el sitio más sagrado de todo el templo, el mismo que se habría construido sobre una plataforma ya existente, en medio de construcciones anteriores, esto tal vez como una forma de resaltar y renovar el templo. Es así que en la actualidad se sabe que a poco más de 2 metros debajo del piso actual de la plaza existe otra superficie. ¿Podría ser una plaza? ¿Cuadrada? ¿Circular? Eso aún no se ha determinado, toda vez que, de esa plaza, el equipo del Dr. Reed conoce solo un espacio muy limitado. Esa estructura tendría una antigüedad de 800 a 750 años antes de Cristo, lo que habría sido rellenado, como ya lo dijimos, para construir la plaza que en la actualidad conocemos. Aunque por debajo del lugar pasa parte del canal Rocas, habiéndose hallado el 2008 una abertura por donde posiblemente se arrojaban las ofrendas a las deidades, quienes los devoraban llevándolos a los mundos de abajo. Era la corriente de agua que arrasaba todo lo que era lanzado al pozo. Del mismo modo, se nos dice que la plaza y por consiguiente el templo está orientado 13.3 grados hacia el sur. Por consecuencia, no se orienta exactamente con dirección este, por lo que el sol normalmente se encuentra más tiempo al norte. Por lo mismo, los rayos del sol normalmente caerían y caen hacia el sur y muy poco al norte. Esta plaza tiene su ingreso a través de escalinatas de piedras labradas, las cuales descienden para desembocar en un anfiteatro o patio hundido circular. Alrededor de ella existen losas hermosamente esculpidas, rodeando un segmento de dicha plaza, las que en su mayoría fueron encontradas en su sitio original, las cuales van empotradas en la pared. Las piedras de la pared de la plaza fueron cortadas y grabadas. Es así que, a partir del piso, la primera hilera de piedras constituye el zócalo, sin mayores grabados. La siguiente hilera de piedras están esculpidas, representando felinos que se orientan hacia la escalinata este. Luego hay 2 hileras de piedras delgadas, solo esculpidas. Encima de ellas, una cuarta hilera de losas prácticamente cuadradas, con grabados, destacando una que nos muestra a un personaje que pareciera tener en la mano un cactus. ¿Esta es la representación de un chamán? También este sitio fue un lugar de curación. En relación a la utilización del cactus gigantón o San Pedro por los Chavín, se dice que el hecho de ingerir el preparado de este producto debilita las mucosas nasales y como consecuencia se producirían evacuaciones de mucosidad nasal. Esto es lo que se habría representado en algunas cabezas clavas. A este lugar, al pórtico de las Falcónidas, a las galerías hoy conocidas como la de Lanzón y los laberintos, posiblemente solo tenían acceso el grupo de poder. La gente del pueblo nunca llegaba aquí. Todo esto solo estaba reservado a un grupo muy selecto de personas, quienes tenían el privilegio de participar del centro del culto Chavín. Este es el área donde se invirtió o se trabajó más, puesto que esta zona es la más decorada de todas. Aquí se tuvo más cuidado en la construcción, incluso del piso. Este era el centro donde se convencía a la gente para trabajar a favor de las deidades. Era el ambiente central de los sonidos, de la manipulación de la luz. Aquí se creó el centro de la autoridad, pues aquí se hallaba el centro del poder.
Más tarde, con el colapso chavín, los guaras ocuparon la plaza circular, el atrio oeste del centro ceremonial y otros espacios del sitio por un lapso de aproximadamente 400 años. Como muestra de esa ocupación, se puede apreciar en la actualidad restos de construcciones de las poblaciones posteriores a Chavín. Los invasores no respetaron el piso de la plaza, no respetaron nada, razón por la cual en la actualidad queda un poco del piso original. Asimismo, el piso de la plaza circular, al igual que el piso de la gran plaza, no es plana. Tiene inclinación hacia el este, así como existió también un eje que fue reemplazada ante la existencia en la gran plaza. Esta plaza está rodeada por las galerías de las caracolas, laberintos, lanzón, ofrendas y campamento. En la galería de las caracolas, el 2001, se encontraron 20 pututos, estrombus, los que fueron utilizados como pututos, tanto así que los puntos de donde se coge este instrumento están muy desgastados. Después de un gran desarrollo de casi 1000 años, Chavín tuvo su declive y finalmente su caída. Y tal vez cuando ya el sitio se encontraba abandonado, llegaron los guaras. ¿O acaso estos ocasionaron su caída? En cualquiera de los casos, los guaras no respetaron las estructuras Chavín, destruyeron las edificaciones y reutilizaron este mismo material en sus construcciones, pero con diferente característica, diremos, dándole su propia personalidad. Después de transitar una pequeña cuesta, llegaremos al ingreso de las galerías. Sobre el particular, el doctor José Antonio del Busto, en su libro Perú Preincaico, dice: el interior del edificio acentúa la sensación de misterio. Cuando se ingresa al templo de Chavín, el silencio es total, pues ni siquiera se escucha el ruido del viento exterior, del que uno está separado por gruesas murallas y un sólido techo de piedra. Las galerías son angostas, altas y frías. Es fácil perderse en ellas. Forman un laberinto cruel para el neófito. Y agrega la versión del doctor Julio César Tello, quien manifiesta lo siguiente: si el observador se admira reconociendo la parte exterior del castillo, queda enteramente asombrado cuando intenta ingresar a los infinitos e intrincados subterráneos que cruzan las entrañas de ese admirable edificio. Así, ingresamos a la Galería de Lanzón. Esta galería fue conocida todo el tiempo. En su interior, en medio de un recinto de angostos pasajes que nos dan la apariencia de una cruz, a más de 15 metros de distancia de la luz del sol, en ese recinto oscuro y estrecho que nos muestra 3 etapas o momentos constructivos, según la doctora Silvia Rodríguez Kempen, se encuentra el Lanzón. Este es un ser de los tiempos más antiguos del templo de Chavín de Huántar. Mide 4 metros 53 centímetros y pesa entre 3 a 3 toneladas y media. Al respecto, el ingeniero Santiago Antunes de Mayolo afirma que en su primera visita a Chavín de Huántar, el año 1915, el Lanzón estaba como si recién lo hubiesen terminado de esculpir, con su superficie brillante, y que en su segunda visita, en el año 1934, el Lanzón se hallaba ennegrecido por las filtraciones de agua de las lluvias a través de las capas de piedra y tierra de encima que habrían sido removidos en 1919. El Lanzón es un ídolo que se encuentra de pie y de frente, con el brazo izquierdo hacia abajo y el derecho en alto, con los dedos extendidos en ambas manos, pero la mano derecha muestra la palma, incluso algunas líneas de la misma. La cabeza es enorme, con rasgos claramente felínicos. Su cabellera está formada por un conjunto de serpientes que se proyectan suavemente hacia atrás. Las cejas y los lagrimales también son serpientes. Sus ojos son grandes. Su boca nos muestra labios, dientes y colmillos. Es así que la cabeza ocupa casi la mitad del ídolo. El cuerpo es corto y grueso. Las extremidades son pequeñas,
es de destacar que es la única deidad que se encuentra en su lugar original en toda América. Imagínese usted, le han hablado de la deidad, ha visto retratos terroríficos, agónicos, ha transitado por entre el espectáculo fantasmal de las imágenes que aparecen talladas en las piedras, adherida a los muros, cabezas de diferentes dimensiones y figuras, todas ellas como saliendo de la pared del templo, con gigantescos colmillos, con los cabellos convertidos en serpientes, con los ojos desorbitados. Ahora, usted se encuentra en el interior de la galería, en medio de la oscuridad total, habiendo ingerido mescalina, por lo que las pupilas de sus ojos se encuentran dilatados, con los sonidos de los pututos, del agua que pasa por los sistemas de drenaje y por sobre su cabeza, con algunos olores de alguna sustancia aún no determinada. Bajo esas circunstancias, de pronto, alguien de la parte exterior del templo ilumine el rostro de la deidad. ¿Se imagina? ¿Cuál sería su impresión? ¿Cuál sería la impresión que este hecho habría causado en el peregrino en los tiempos Chavín? Esos eran los mecanismos que utilizaron para someter a la gente. ¿Y qué utilizaron los Chavín para iluminar a Alanson? El Dr. Reed considera que se utilizaron espejos de carbón de piedra que iluminaban la galería desde la parte exterior, ingresando la luz por los conductos de ventilación. Después de visitar a la deidad, pasaremos a otra galería, la de los laberintos, que también fue conocida todo el tiempo. Correspondería a la misma etapa de la galería anterior, con sus respectivas ampliaciones. Está constituido por un conjunto de pasadizos y habitaciones, en las que existen vigas o ménsulas, estructura arquitectónica que sobresale del plano vertical de las paredes y que sirve para sostener el peso de las lajas de piedra que van como bóveda. Los conductos de ventilación se encuentran a una misma altura y en sentido opuesto, cuya función sería la de expulsar el aire viciado y hacer que el aire fresco y puro del exterior ingrese, renovándose permanentemente. Además que los sistemas de ventilación tienen conexión con los sistemas de drenaje, los que cuentan con un impresionante sistema de rompepresión, convirtiendo a las habitaciones y pasajes en una forma de caja de resonancia para jugar con los sonidos y así atemorizar a los peregrinos que llegaban al lugar, tal vez haciéndoles creer que en el interior del templo se encontraban las deidades y ellos eran los que estaban rugiendo. Estos sistemas de drenaje pasan por debajo del piso de las galerías. Luego pasaremos a la galería de la doble ménsula, llamada así por la disposición de los soportes laterales de las vigas líticas que forman parte del techo, existiendo dos momentos claramente definidos en su construcción. Uno, desde el ingreso hasta el piso de la galería, con piedras finamente trabajadas. De allí en adelante, las piedras son toscas, con hornacinas y conductos de ventilación, desde donde se puede apreciar la parte exterior del templo. Después de recorrer cómodamente el pasaje, las 5 celdas, y podríamos llamarle una pequeña habitación con sus conductos de ventilación y 3 hornacinas, iniciamos el retorno hacia la salida, pero antes observamos unas escalinatas que nos conducen a otro pasaje en un nivel superior. Casi en la salida de esta galería encontramos otra, llamada la Galería de las Columnas, conocida así por la existencia de columnas cilíndricas hechas de barro y piedras pequeñas, que sirven para soportar parte del techo, una de ellas aún íntegra, la otra ya destruida. El doctor Hernán Amat Olazábal afirma que en este lugar existían 4 columnas.
Luego, visitamos la galería llamada de los cautivos. Se llega al piso, bajando escalinatas orientadas de este a oeste. El piso tiene la misma orientación. Cuenta con 7 habitaciones laterales en el lado sur. 3 de ellas son rectas. Las 4 restantes tienen forma de L. El nombre de cautivos para la galería habría sido puesto por el conservador de Chavín de Huántar, señor Marino González, lo que no implica en lo absoluto que esta galería haya tenido la función de castigo o similar. Su denominación es a partir de unos salientes de piedras a manera de clavos en la parte alta del muro norte. Es allí, casi en la parte media de este muro norte, existe un vano que conduce a otra galería, a la cual se llega bajando otras gratas. A esta galería se le llama de los murciélagos, debido a que por mucho tiempo ha servido de guarida a estos animales. La galería cuenta con un pasadizo angosto pero bastante alto y 4 habitaciones laterales. Finalmente, se llega a visitar la única cabeza clava que queda en su lugar. De las supuestas 56 cabezas clavas que habían alrededor del templo, toda vez que la distancia entre las cabezas clavas tiene un promedio de 2 metros con 15 centímetros una de otra. Pero la señora María Mendoza nos decía que en los depósitos se tenía más de 100 cabezas clavas. Esto significaría que dichas cabezas no solo estaban alrededor del templo, sirviendo de guardianes, como lo manifiesta el doctor Julio César Tello, sino que, posiblemente, habían cabezas clavas en otras partes o estructuras del templo. Del mismo modo, en la parte inferior de donde se encontraban las cabezas clavas se pueden apreciar los conductos de ventilación. Al costado, en la parte superior de la cabeza clava se puede hallar aún parte de la cornisa del templo. En Chavín de Huántar también se encuentran las réplicas del obelisco Tello y la estela Raimondi. El obelisco Tello fue descubierto en 1908 por el agricultor Trinidad Alfaro, al estar realizando trabajos de cultivo de maíz en la Plaza Cuadrada. Este monolito granítico de forma prismática mide 2 metros con 52 centímetros de alto, trabajado como si fuera labrado en madera. En él aparecen 2 felinos o caimanes. Al final, 2 seres con las cabezas hacia arriba y lujosamente ataviados. Uno en actitud de devorar, o acaso expeler, expulsar un pájaro, un pez y un monstruo mitad felino y mitad serpiente. Y el otro, ¿ya terminó de devorar a dichos animales? ¿O ya los expulsó? Por otro lado, la estela Raimondi fue hallada por los años de 1840 por el agricultor Timoteo Espinosa, quien lo habría utilizado como mesa. La estela mide 1 metro con 95 centímetros de alto, 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de espesor. Su representación enigmática y magnífica aún no ha podido ser descifrada. Se trata de una figura antropomorfizada, un personaje parado de frente que sostiene en sus manos báculos, sobre la cabeza un gran adorno, recargado de serpientes y grandes bocas con colmillos, entre otros detalles. Es así que, entre los años 1500 a 500 a.C. aproximadamente, se desarrolló la cultura chavín, produciéndose el mayor auge del templo más o menos entre los años 900 antes del presente. Esto nos dicen porque en ese tiempo se habría edificado la mayor parte de las estructuras del templo visible en la actualidad. Además que los chavín habrían desviado y canalizado el curso del río Mosna, encauzando el río Huachexa, de acuerdo a los datos proporcionados por el Dr. John Reed y su equipo de trabajo en noviembre del 2006. Así terminamos la visita imaginaria al centro ceremonial de Chavín de Huántar, del que ha quedado aún muchas cosas por presentar, pero esperamos haber cumplido con nuestro propósito, de que usted se pueda quedar con la idea básica de lo que es este sitio arqueológico, y que a partir de entenderlo pueda comprender mejor el desarrollo de la cultura andina,
a partir de un posible desarrollo paralelo con otras organizaciones sociales de la misma época, y cuya muestra se encuentra en el Museo Nacional de Chavín, que lo invitamos a conocer. Este museo se ha hecho realidad gracias al aporte del gobierno japonés y al compromiso del Instituto Nacional de Cultura. Cuenta con un área expositiva de más de 1.200 metros cuadrados, distribuida en 14 salas expositivas. En él se exponen objetos que nos dan luces respecto a los niveles de interacción social ocurridos específicamente durante las etapas del periodo formativo en las cuales el centro ceremonial estuvo activo, ejerciendo una preponderante influencia en el resto del territorio andino. Esta interacción se llevó a cabo desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, tal como lo atestiguan la diversidad de objetos encontrados en Chavín de Huántar, así como objetos chavinoides o de influencia chavín descubiertos en los Andes centrales durante este lapso de tiempo. A lo dicho, se suma el hecho de que usted podrá visitar el centro ceremonial de noche, el mismo que es una experiencia única que la invitamos a vivirla y disfrutar, sumergiéndose en el enigmático mundo de los dioses chavín.